estaba observando ese acto y le preguntaba al que está a la par, ¿y esto qué es? Y me decía, ese pan que está ahí, me decía, representa el cuerpo del Señor, y esa copa representa la sangre. Eso fue todo lo que me dijo. A través de los años he podido participar de esta ordenanza. Han pasado ya muchos años, y a través de esta hermosa revelación que el Señor nos permite entender su palabra, yo pretendo conocer un poco más acerca de esta ordenanza. Yo quiero que usted también tenga este anhelo de conocer a profundidad lo que significa este acto. Un acto que es un acto profético, es una ordenanza que el Señor dejó estableció en su palabra. Y muy interesante que el Señor dice, todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta mi venida. Solo ahí nos está hablando de algo doctrinal, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de su venida. Entonces, este acto, ahí hay una enseñanza profunda y amplia, doctrinal, acerca del Señor. Pero la Biblia habla con respecto a este acto, y nos dice la palabra que nosotros podemos ser partícipes y podemos participar con mucha confianza para que podamos nosotros entrar al lugar santísimo. Le explico esto. En el Antiguo Testamento, los únicos que podían entrar en el tabernáculo, recuerde que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar y llegar hasta el lugar santísimo. Ahora, ¿qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo llegaba la presencia de Dios. El pueblo, las otras tribus, cuando habían cometido un pecado, ellos traían sus animalitos, y de pronto alguien llegaba ahí al atrio y quizás quería avanzar hasta el lugar santo y presentar ese animalito como una muestra de que ahí estaban los pecados, que ellos estaban arrepentidos, para encontrar la aceptación de parte del Señor. Déjeme pensar que venía alguien de la tribu de Benjamín, o venía alguien de la tribu de Neftalí, y de pronto de Asher, y queriendo quizás entrar al tabernáculo, y le decía, espérate, le decía el sacerdote, aquí solamente pueden entrar los que son de la tribu de Leví. Es decir, era un acceso limitado, no era para todos, solamente era para aquellos que pertenecían a la tribu de Leví. Quizás alguien pertenecía a la tribu de Judá, una tribu muy especial que es alabanza, pero no podían entrar ellos. Tenían que ser esos sumos sacerdotes que después de un proceso largo, los sobresalientes podían ser sacerdotes, pero los sumos sacerdotes eran los que sobresalían, y esos eran elegidos para llevar la ofrenda. De alguna manera querían encontrar la aceptación del Señor a través de esas ofrendas. Pero el Señor nos dice, así que, hebreos, hermanos, nos dice levitas, nos dice a nosotros, ¿cuántos somos hermanos por la fe? Es para nosotros. Así que, hermanos, podemos a través de la sangre de Cristo entrar al lugar santísimo. Entonces podemos entrar a la presencia de Dios, podemos disfrutar de su presencia, podemos nosotros, usted va en la calle y alguien le dice, quiero que ore por mí, y usted dice, pero ¿cómo? Sí, claro, usted puede entrar al lugar santísimo. Alguien le dice, mire, yo estoy enfermo, ¿podría orar por mí? Y esto no solamente es para el pastor, sino para todos aquellos que somos sus hijos, y que el Señor nos dice, a través de mi sangre ustedes pueden entrar al lugar santísimo. Es decir, tenemos un acceso ilimitado a través de su preciosa sangre. Denle un aplauso al Señor. Mire, ahora, dentro de lo precioso encontramos nosotros varias cosas, o varias
cosas hermosas en la Escritura. Dice 1 Pedro 1:18, tened presente que habéis sido, dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Mire cómo era nuestro vivir, nuestra vida. De ahí el Señor nos rescató. Esa palabra nos rescató es que Él pagó un precio por nosotros. Cuando usted compra algo, eso le pertenece a usted porque usted lo compró. Nadie puede venir a quitárselo porque es suyo. Usted pagó un precio por eso. Entonces nuestra vida le pertenece al Señor. El enemigo va a querer de alguna manera disputar tu vida, tu alma, pero hay un precio que se pagó por tu vida. Tu vida le pertenece totalmente al Señor, porque hemos sido rescatados. Dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre que preciosa de Cristo. Esta sangre es una sangre preciosa que nos permite a nosotros, a través de recibir esta sangre tan preciosa, cambiar nuestra manera de vivir. Mire qué cosas esto. Es que cada verso que habla de la sangre es una enseñanza. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la Biblia encontramos nosotros varias cosas que son preciosas. Deuteronomio 32:13 habla del rocío que es precioso. El rocío es bendición, el rocío es transformación, pero también Salmo 133:2 habla de la preciosa unidad. Mire qué hermoso es unirnos, reunirnos hoy domingo en la casa del Señor, una preciosa unidad. En el hogar, cuando vivimos en una unidad, es precioso. El Salmo 84:1 habla de moradas preciosas. El Salmo 126:6 habla de la semilla preciosa. Hoy usted vino a recibir una semilla también, porque es la palabra de Dios como una semilla. Es preciosa esa semilla. Como al recibir una palabra en su corazón, de pronto usted puede empezar a germinar, a dar fruto, a desarrollarse en su fe. Pero ¿quién hace eso? Solamente es la preciosa semilla que se sembró en tu corazón y que sigue sembrando el Señor. Pero también 2 Pedro 1:4 habla de promesas preciosas. ¿Cuántas promesas preciosas tenemos para nosotros? Pero también el Salmo 36:7 habla de una bondad preciosa. Una bondad donde el Señor nos permite recibir todo lo que Él tiene para nosotros, y lo recibimos no porque seamos buenos, no, lo recibimos por su bondad. Cuando nos arrepentimos de algo que hacemos, el arrepentimiento es por medio de su bondad. O sea que la bondad de Él nos guía para que nos arrepintamos. Mire, inicialmente no es de nosotros, sino que viene por la bondad de Él. Y todo eso es precioso, podríamos hablar, pero el tema de hoy es esta preciosa sangre, porque lo dice 1 Pedro 1:18. Ahora, vamos a estudiar algunos puntos esta tarde para que podamos conocer esta preciosa sangre. ¿Por qué es una preciosa sangre? Yo no sé si usted, bueno, quizás en algunos lugares hay personas que valoran la sangre de un animalito. Hay gente que hace ritos que dicen ellos, si pruebas esa sangre te vas a volver y con un sistema inmunológico más fuerte, te vas a enfermar menos. ¿Cuánta gente cree que la sangre de algunos animales, el tener contacto, puede llegar a tener un efecto en ellos? Y le ponen fe a eso, a esos ritos. Pero aquí hay una sangre preciosa de un cordero que fue sin mancha y sin contaminación, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora
avancemos un poquito y quiero hablarle algunos versos que nos van a ampliar este concepto de por qué es una preciosa sangre. Por supuesto, la Biblia habla de una variedad, una cantidad de versos con respecto a la sangre. Veamos este primero. En Josué capítulo 2, verso 18 dice: a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón rojo a la ventana por la cual nos has descolgado. Reunirás junto a ti en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Verso 19: cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza y nosotros quedaremos libres. Pero si alguien pone su mano sobre cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza. Esta es la historia de un pueblo, de una nación llamada Israel, que recibe una promesa. Y la promesa que le da el Señor es que te voy a sacar de Egipto, te voy a introducir a una tierra abundante. Ahí en esa tierra vas a encontrar abundancia, prosperidad, no te va a faltar nada. Y en esa promesa, el Señor le dice, solamente tienen que ser esforzados y ser valientes. No vayan a temer, esfuércense, no desmayen, porque van a conquistar esa tierra. Yo ya se las entregué, pero ustedes tienen que conquistarla con la espada. Y aparece la historia de un hombre llamado Josué, un hombre que es llamado por el Señor para ser el líder de Israel y llevarlos a la tierra prometida. Miren, nosotros estamos aquí para disfrutar de las promesas y de la abundancia que el Señor tiene para nosotros. Nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo para que vivamos una vida abundante. Y ahora el primer obstáculo que ellos encuentran antes de poseer esa tierra, cruzando el Jordán, se encuentran con una ciudad llamada Jericó. Una ciudad fortificada, una ciudad que era una fortaleza. Era una ciudad donde nadie podía entrar a esa ciudad porque sus murallas eran muy anchas, eran muy fuertes, era una fortaleza Jericó. Los enemigos se encontraban allí con una fortaleza que no podían vencer a sus enemigos, a su rey, ese rey de Jericó. Pero la Biblia habla que 2 espías entran, porque el Señor envió primero a estos espías para reconocer la tierra, y la primera ciudad que encuentran es Jericó, y entran 2 espías y se encuentran en esa ciudad llamada Jericó a una mujer llamada Rahab. Si usted quiere pensar, eran 2 espías, pensemos que era el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, y en esa ciudad había una mujer de una reputación que era reconocida, la casa de Rahab. Dice la Biblia que era una ramera. Por favor, quiero que usted piense lo que la imagen, lo que la gente conocía a Rahab. Tenía una casa, quizás era una casa de citas, quizás era una casa donde se comercializaba. Era una mujer que no tenía una buena imagen ante Jericó, pero esta mujer había escuchado de cómo Dios les había dado la victoria al salir de Egipto. Esta mujer había escuchado de cómo el Señor había abierto el Mar Rojo y ellos pudieron pasar en seco. Ella empezó a escuchar de las maravillas que Dios había hecho con Israel. Y esta mujer, como era cananea y tenía otros dioses, pero con las noticias que escuchaba esta mujer, déjeme pensar que ella dijo: algún día voy a conocer a este pueblo, algún día voy a conocer a alguien que sirve a este Dios, porque ella dice la palabra que cuando llegaron los espías, ella los ocultó. Es decir, ella se dio cuenta del Dios que tenían estos espías. Y ella dijo: yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero conocer al Dios de ustedes, yo quiero dejar esta vida que hasta ahora he tenido y quiero una transformación en mi vida.
No tenía una buena reputación esta mujer, pero ella tomó una decisión. Ella tomó la decisión de recibir, déjeme pensar, a estos dos testigos, a Cristo y el Espíritu Santo. Los ocultó y la señal para que ellos, para que su familia no muriera en este ataque, porque ellos venían los espías a conquistar, tenían que luchar por esa ciudad y los estaban persiguiendo, pero ella los oculta. Dice la palabra que los ocultó y que les dijo, estos dos espías le dijeron a ella, mira, para que tu casa no sea destruida, para que tu casa esté guardada, vas a poner, interesante, vas a colocar ahí un cordón rojo. Un cordón rojo. Entonces cuando miren ese cordón rojo, los que entren, esa casa no se va a tocar. Ahora quiero relacionarlo con 1 Juan 1:7, porque dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos que comunión que unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús que nos limpia, le pregunto, de algunos pecados, nos limpia de todo pecado. Den un aplauso al Señor, porque esta mujer, alguien podría decir, pero Rahab, pero ¿saben a qué se dedicaba Rahab? ¿Saben la vida que tenía Rahab? ¿Saben la casa que tenía Rahab? Dice la palabra que esos muros cayeron cuando los israelitas, a través de la alabanza, de sonido, de shofar, dieron 13 vueltas alrededor de esas murallas. Hubo una implosión y cayeron esos muros, pero la casa de Rahab sobrevivió. La casa de Rahab se sostuvo ahí porque había una señal de un cordón rojo. Es decir, esta mujer le vino una limpieza. El Señor pudo limpiar su vida, el Señor limpió su pecado, el Señor limpió su pasado. Mira, hay personas que no pueden olvidar su pasado. Hay gente que se siente acusada por los pecados que hizo en algún momento de su vida. Pero quiero decirte esta tarde que al participar de esta ordenanza, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa si en la mañana, ayer, el viernes, hiciste algo que ofendió al Señor. Dice su palabra que si lo haces en fe, reconociendo tu falta y mi falta, esa sangre nos va a limpiar. Y vas a olvidar ese pasado. La Biblia habla de esta mujer que aparece en la genealogía, en los evangelios. Y alguien dirá, pero si en esa genealogía que aparece Jesús, tendría que haber solo gente que no cometió ningún pecado, ninguna falta. No, aparece en esa genealogía como una muestra que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todo pecado y borrar toda memoria del pasado. Es una preciosa sangre. ¿Por qué? Porque nos limpia. O sea, en el Antiguo Testamento se necesitaban cuántos corderos, cuántos galones de sangre derramaron en el Antiguo Testamento para que ellos fuesen perdonados. Pero dice el Señor, solamente con mi sangre, la sangre de ese cordero. Si tú entiendes este acto, si reconocemos nuestra condición y nos apartamos, alcanzamos misericordia, dice el Señor, yo te limpio, te voy a limpiar. Mire, cuando usted tiene una ropa que usted valora mucho, le costó mucho y tiene una mancha, usted dice, Dios mío, ¿y ahora cómo le hago? Quizás prueba en la casa, no les sale la mancha, pero usted busca la manera, lo lleva a la dry clean, pero alguien que le ayude a quitar esa mancha. Y su sangre es preciosa porque nos limpia de todo pecado. Den un aplauso al Señor, aleluya. Mire, qué limpieza. ¿Quién puede hacer eso?
solo su sangre. Y usted dirá, pero ¿por qué la sangre? ¿Por qué el vino? ¿Por qué se relaciona la sangre de Cristo con el jugo de uva? Con el vino. ¿Por qué? ¿Por qué no con otro líquido? Porque cuando usted ve la palabra sangre en el hebreo, viene una palabra que es dam. Y esa palabra significa sangre de un animal o de un hombre. Por analogía, jugo de uvas. Entonces, en esta copa que hoy vamos a participar, es su sangre, que cuando nosotros bebemos esa copa, ya es parte de tu vida. Nadie puede sacarte ese jugo de uva que es su sangre, que entró a tu ser interior para poderte limpiar. Déjeme darle otros versos, porque en Éxodo capítulo 12, verso 23 dice: porque Jehová pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta, y no dejará entrar en vuestras casas el destructor. Por favor, tome nota de esto: el destructor para matar. Eran tiempos difíciles. Estos versos del capítulo 12 de Éxodo, recordemos que Moisés de nuevo llega y se presenta delante de Faraón para sacar al pueblo de la esclavitud. Él conocía los protocolos porque había sido formado ahí en la casa del Faraón. Y de pronto él dice: me envía el yo soy. Y el Señor lo envía con respaldo a Moisés. Y en ese respaldo envía el Señor juicios. Eran juicios para tocar el corazón de Faraón y que permitiera que Israel saliera libre de esa esclavitud. Pero eran momentos de dificultad, porque como que fueron incrementando esos juicios, como que el Señor fue ampliando ese trato con Faraón y los egipcios. Y dice la palabra que llegó el momento que era la muerte de los primogénitos. Mire, Faraón estaba tan endurecido que venía una plaga, venía un juicio, decía: sí, yo lo voy a dejar ir. Y después, cuando se terminaba la plaga, no lo voy a dejar ir. Y así estaba él, hasta que el Señor dijo: bueno, aquí viene esto, viene la muerte de los primogénitos. Van a morir el primero de cada familia y también sus animales. Por favor, era un tiempo de dolor, ver el llanto, las familias, pero Faraón, para tocar el corazón de Faraón, y dice la palabra que los únicos que fueron protegidos eran aquellos que tenían en los dinteles y en los postes una marca de sangre. Entonces venía el destructor, y por eso es Passover, es altar, es la celebración de la Pascua, porque miraba una casa que estaba la sangre en los postes y en los dinteles, se saltaba el destructor. Miraba la otra casa, se saltaba esa casa y no llegaba la destrucción a esa casa. El Señor solamente les dijo dos cosas: cómanse el cordero, porque era un cordero que ellos tenían que comerse. Miren la figura. Lo pasaban por fuego, era todo un protocolo, pero muy interesante. Y le dice el Señor: no vayan a salir de su casa, solamente coloquen ahí como una señal la sangre. Y usted mira, pero eso era en Egipto, pero dice el Señor que nosotros somos una casa, donde cuando tenemos la sangre de Cristo en nosotros, el Señor nos da protección. El Señor nos protege, el Señor nos cubre. Mire, ¿qué es lo que queremos todos cuando salimos por la mañana? Que el Señor nos proteja, que durante la mañana, que durante el día, que durante la noche, cuando regresemos, que estemos protegidos. Dice el Señor: mi sangre te va a proteger, mi sangre es suficiente para cuidarte de esta potestad, porque era el destructor. Mire, tenemos ataques,
Podemos tener ataques en nuestra familia, podemos tener ataques a través de enfermedades, de problemas, ataques que nos pueden venir, pero dice el Señor, aquí hay una solución contra ese destructor, contra ese potestad que se quiere levantar contra tu vida, tus finanzas, tu salud, tu familia, tus hijos. Bebe la copa esta tarde, que a través de esa copa vas a recibir protección, porque es la sangre de Cristo dentro de ti. Dele palmas al Señor. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos. Este acto, mire, por la fe hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo en fe. Como todo lo que hacemos para el Señor, hay que hacerlo en fe, porque por la fe se celebró la Pascua. Entonces cuando creemos en esta ordenanza, y aquí hay un hombre que otra vez Moisés, que él dijo, Señor, tú has sido nuestro refugio, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Mire, esta sangre tan preciosa nos protege, que dice la palabra, no tendrás temor de flecha que vuele de día, ni peste en la noche, no tendrás temor alguno, caerán a tu lado 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No tendrás ningún mal en tu casa, en tu morada, no te sobrevendrá ningún mal, porque yo le he ordenado a mis ángeles que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuánto lo creemos esta tarde? Es la sangre de Cristo que nos protege, porque sabemos que nos enfrentamos a un mundo de tinieblas que nos quieren quitar la paz con noticias, pero dice el Señor, yo te voy a proteger, yo te voy a proteger. Solamente pon fe en este acto, participa de este acto. Ningún mal habrá de sobrevenirte. Cuando dice ningún mal, ningún mal, ninguna calamidad llegará a tu hogar. ¿Cuánto lo creemos esta tarde? Ninguna calamidad. ¿Quién hace esto? La sangre de Cristo. Llega la calamidad, llega el mal, llega la peste, y de pronto cuando ves que en tu hogar está ahí la sangre de Cristo como señal, aquí no entro. Y mira tú la señal ahí que la tienes dentro de tu ser, aquí no entro, aquí te estoy protegiendo, aquí te estoy cuidando. Mientras otros no pueden dormir porque están preocupados si van a amanecer, el Señor te dice, yo estoy contigo 7 días a la semana, 7 por 24. El sol y la luna no te hará daño, dice el Señor, porque yo seré tu sombra a tu mano derecha. Mire qué hermoso. Ningún mal. Cuando dice ningún mal, es que ningún mal. Porque el destructor es una potestad que quiere destruir hijos, destruir matrimonios, destruir hogares, destruir economía. Pero dice el Señor, detente, le dice la potestad. Aquí hay alguien en esa casa, aquí hay un hogar, que aquí está mi sangre. No olvido el testimonio de una hermana. Es real. La hermana dice, ella cuenta la historia, pero dice que entró un ladrón a su casa. Y el ladrón, pues usted sabe que los ladrones entran donde pueden encontrar una oportunidad o donde hay algo valioso. Y el ladrón entró y vio una mujer allí, la vio ensangrentada, que el mismo ladrón llamó al 911. Dice, oiga, le dice, aquí hay una mujer ensangrentada. Como dice, aquí no vayan a echar a mí que yo no fui. Yo venía a robar aquí, pero aquí hay una mujer que está ensangrentada ahí, pero ahí los dejo y me voy, dijo. Y cuando, mire, lo que este hombre vio es que había una mujer que estaba llena de sangre. Pero esta mujer siempre oraba y le decía, Señor, tu sangre me cubre, Señor, tu sangre me protege, Señor. Él vio una mujer con sangre, rodeada de sangre, pero quien estaba ahí
era la sangre de Cristo en esa mujer. Den un aplauso al Señor. Eso es lo que vio él. La vio ensangrentada. Digo, yo me voy de aquí, dijo. Él es nuestro refugio, nuestra protección. Nuestra protección en el calor, nuestra protección en el frío. Es lo que hace la sangre, es una protección de nuestro hogar para que la potestad no cause destrucción. Mire, yo sé que es lamentable lo que sucedió hace algunos años, cómo hay gente que partió de esta tierra, un virus como terrible por 2, 3 años, la humanidad, cuánta gente murió. Pero le digo algo, en esta congregación nadie partió de esta tierra cuando vino eso. Le digo, yo sabía que otros de otras congregaciones se habían muerto y no estaban, pero bueno, Dios tendrá sus propósitos, pero qué cosa que en esta casa no sucedió eso. Sin duda alguna Dios nos ama y nos sigue amando. Den un aplauso al Señor. Mire qué hermoso. En Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais como lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces, esta sangre, ¿sabe qué? Nos acerca a Él. Yo no sé si usted ha visitado, me imagino que sí, de repente ha estado en lugares donde hay un estadio, donde hay una reunión multitudinaria y de repente usted quiere, agarra un ticket, dice, bueno, este es el que encontré, este es el que puedo pagar, y ya estando ahí, dice, aquí lo veo, aquí veo bien, pero quizás en tu corazón dice, me hubiese gustado estar más cerca, porque ve los que están ahí cerca. Esta tarde estamos cerca del Señor, porque si no, no hubiese venido usted, pero yo creo que estamos cerca, pero queremos estar más cerca de Él, porque la sangre de Cristo nos acerca. Y cuando estamos cerca de Él, podemos obtener bendiciones. Había un hombre, un jovencito, en Lucas 15:13, no muchos días después, habiendo juntado todo el hijo menor, se fue a una región lejana y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, él no quería control, él quería independencia. Él no quería disciplina, corrección. Él dijo, no, me voy de mi casa, y se fue lejos. Y ahí usted sabe la historia, cómo le fue, queriendo comer las algarrobas que comían los cerdos, que es el trabajo más simple en Israel, es cuidar cerdos. Y eso es lo que él quería. Pero se alejó de la casa de su padre. Pero llegó el momento que él reaccionó y dijo, no puedo estar lejos de la casa de mi padre. Si yo antes estaba allí comiendo lo que me daba, la ropa me podía cambiar, él tenía suficiente ropa, alimento, ahí estaban los jornaleros que me cuidaban, que me servían, y ahora no, yo necesito volver a estar cerca de mi padre. Dice la palabra que él reaccionó, reconoció en una parábola que por lo menos 12 veces se menciona la palabra padre, que más que la parábola del pródigo es la parábola del padre de amor, porque ese padre le demostró todo el amor que le tenía, lo recibió, él se acercó, lo besó, le dio un abrazo, le dio la bienvenida, porque cuando estamos cerca de él sentimos el calor del Padre, sentimos la bendición del Padre, sentimos la promesa del Padre, podemos accesar las bendiciones, a la herencia que el Señor tiene para nosotros.
Todo eso podemos recibir cuando nos acercamos a Él. ¿Cuántos queremos estar más cerca de Él? ¿A través de qué? A través de la sangre preciosa podemos acercarnos a Él. Porque la Biblia dice que Jacob llamó a sus hijos y les dijo: acérquense, les voy a hablar acerca de su futuro. Quiero que oigan, pero también quiero que escuchen. Porque hay gente que oye, pero no escucha. Y hay que oír, pero hay que escuchar. Porque mire, lo más precioso es cuando podemos oír la voz de Dios. Yo creo que el pródigo escuchaba en su mente, queriendo volver a escuchar la voz de su papá, que le decía: hijo, aquí está, mira el alimento para hoy, aquí están los bienes, aquí está tu bendición como hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Lo que él más extrañaba era la voz de su padre. Cuando nosotros nos acercamos a través de la sangre de Cristo, el Señor empieza a hablarnos a nuestra vida. Y eso es hermoso cuando podemos nosotros oír y escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando ese ser que usted ama no escucha la voz? No le habla. No le habla. Se resintió, no le quiere hablar. Hay una molestia ahí, no le quiere hablar. Está resentido, no le quiere hablar. Mire, eso es terrible. Que nos dejen de hablar. El silencio nos puede destruir relaciones. Pero hoy, a través de esta sangre preciosa, ¿sabe qué? Nos podemos acercar a Él para escuchar su voz. Porque necesitamos escuchar su voz. Queremos tomar decisiones, necesitamos escuchar su voz. Queremos que Él nos hable con respecto a un problema, una necesidad en el lugar, queremos escuchar su voz. Queremos salir de una situación, queremos saber cómo salir de esa situación a través de escuchar su voz. Déjeme darle otros puntos esta tarde. Porque Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente. Qué precioso. Con su sangre Él compró para Dios a gente de toda tribu, toda lengua, pueblo y nación. Así que aquí no importa dónde naciste, de dónde vienes, no importa tu nacionalidad, no importa de dónde eres. Aquí estás, tribu, lengua, pueblo y nación. Esa sangre que nos compró nos permite a nosotros, ¿sabe qué? Tener un cántico nuevo. Que hay una alabanza en nuestro corazón. Cuando antes no podíamos cantar por las luchas, el dolor que estábamos padeciendo, no habían canciones en nuestro ser, en nuestra voz, porque nos robaron la alegría, nos robaron el gozo, nos robaron la oportunidad de cantarle. No había alegría por la condición en que estábamos. Pero la sangre de Cristo nos dio este hermoso privilegio de tener un cántico. Estaba observando ese acto y le preguntaba al que está a la par: ¿y esto qué es? Y me decía: ese pan que está ahí, me decía, representa el cuerpo del Señor, y esa copa representa la sangre. Eso fue todo lo que me dijo. A través de los años he podido participar de esta ordenanza. Han pasado ya muchos años, y a través de esta hermosa revelación que el Señor nos permite entender su palabra,
yo pretendo conocer un poco más acerca de esta ordenanza. Yo quiero que usted también tenga este anhelo de conocer a profundidad lo que significa este acto. Un acto que es un acto profético, es una ordenanza que el Señor estableció en su palabra. Y muy interesante que el Señor dice: todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta mi venida. Solo ahí nos está hablando de algo doctrinal, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de su venida. Entonces, este acto, ahí hay una enseñanza profunda y amplia, doctrinal, acerca del Señor. Pero la Biblia habla con respecto a este acto, y nos dice la palabra que nosotros podemos ser partícipes y podemos participar con mucha confianza para que podamos nosotros entrar al lugar santísimo. Le explico esto. En el Antiguo Testamento, los únicos que podían entrar en el tabernáculo, recuerde que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero solamente el sumo sacerdote podía entrar y llegar hasta el lugar santísimo. Ahora, ¿qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo llegaba la presencia de Dios. El pueblo, las otras tribus, cuando habían cometido un pecado, ellos traían sus animalitos y de pronto alguien llegaba ahí al atrio y quizás quería avanzar hasta el lugar santo y presentar ese animalito como una muestra de que ahí estaban los pecados, que ellos estaban arrepentidos, para encontrar la aceptación de parte del Señor. Déjeme pensar que venía alguien de la tribu de Benjamín, o venía alguien de la tribu de Neftalí, y de pronto de Asher, y queriendo quizás entrar al tabernáculo, y le decía: espérate, le decía el sacerdote, aquí solamente pueden entrar los que son de la tribu de Leví. Es decir, era un acceso limitado, no era para todos, solamente era para aquellos que pertenecían a la tribu de Leví. Quizás alguien pertenecía a la tribu de Judá, una tribu muy especial que es alabanza, pero no podían entrar ellos. Tenían que ser esos sumos sacerdotes que después de un proceso largo, los sobresalientes podían ser sacerdotes, pero los sumos sacerdotes eran los que sobresalían, y esos eran elegidos para llevar la ofrenda. De alguna manera querían encontrar la aceptación del Señor a través de esas ofrendas. Pero el Señor nos dice, así que, hebreos, hermanos, no dice levitas, nos dice a nosotros. ¿Cuántos somos hermanos por la fe? Es para nosotros. Así que, hermanos, podemos a través de la sangre de Cristo entrar al lugar santísimo. Entonces podemos entrar a la presencia de Dios, podemos disfrutar de su presencia, podemos nosotros, usted va en la calle y alguien le dice: quiero que ore por mí, y usted dice: pero ¿cómo? Sí, claro, usted puede entrar al lugar santísimo. Alguien le dice: mire, yo estoy enfermo, ¿podría orar por mí? Y esto no solamente es para el pastor, sino para todos aquellos que somos sus hijos, y el Señor nos dice: a través de mi sangre ustedes pueden entrar al lugar santísimo. Es decir, tenemos un acceso ilimitado a través de su preciosa sangre. Denle un aplauso al Señor. Mire, ahora, dentro de todo lo precioso, encontramos nosotros varias cosas, o varias cosas hermosas en la Escritura. Dice 1 Pedro 1:18: tened presente que habéis sido, dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Mire cómo era nuestro vivir, nuestra vida. De ahí el Señor nos rescató. Esa palabra nos rescató es que Él pagó un precio por nosotros. Cuando usted compra algo, eso le pertenece a usted porque usted lo compró. Nadie puede venir a
a quitárselo porque es suyo. Usted pagó un precio por eso. Entonces nuestra vida le pertenece al Señor. El enemigo va a querer de alguna manera disputar tu vida, tu alma, pero hay un precio que se pagó por tu vida. Tu vida le pertenece totalmente al Señor, porque hemos sido rescatados. Dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre que preciosa de Cristo. Esta sangre es una sangre preciosa que nos permite a nosotros, a través de recibir esta sangre tan preciosa, cambiar nuestra manera de vivir. Mire qué cosa es esto. Es que cada verso que habla de la sangre es una enseñanza. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la Biblia encontramos nosotros varias cosas que son preciosas. Deuteronomio 32:13 habla del rocío que es precioso. El rocío es bendición, el rocío es transformación, pero también Salmo 133:2 habla de la preciosa unidad. Mire qué hermoso es unirnos, reunirnos hoy domingo en la casa del Señor, una preciosa unidad. En el hogar, cuando vivimos en una unidad, es precioso. El Salmo 84:1 habla de moradas preciosas. El Salmo 126:6 habla de la semilla preciosa. Hoy usted vino a recibir una semilla también, porque es la palabra de Dios como una semilla. Es preciosa esa semilla, como al recibir una palabra en su corazón, de pronto usted puede empezar a germinar, a dar fruto, a desarrollarse en su fe. Pero ¿quién hace eso? Solamente es la preciosa semilla que se sembró en tu corazón y que sigue sembrando el Señor. Pero también 2 Pedro 1:4 habla de promesas preciosas. ¿Cuántas promesas preciosas tenemos para nosotros? Pero también el Salmo 36:7 habla de una bondad preciosa. Una bondad donde el Señor nos permite recibir todo lo que Él tiene para nosotros, y lo recibimos no porque seamos buenos, no, lo recibimos por su bondad. Cuando nos arrepentimos de algo que hacemos, el arrepentimiento es por medio de su bondad. O sea que la bondad de Él nos guía para que nos arrepintamos. Mire, inicialmente no es de nosotros, sino que viene por la bondad de Él. Y todo eso es precioso, podríamos hablar, pero el tema de hoy es esta preciosa sangre, porque lo dice 1 Pedro 1:18. Ahora, vamos a estudiar algunos puntos esta tarde para que podamos conocer esta preciosa sangre. ¿Por qué es una preciosa sangre? Yo no sé si usted, bueno, quizás en algunos lugares hay personas que valoran la sangre de un animalito. Hay gente que hace ritos que dicen ellos, si pruebas esa sangre te vas a volver y con un sistema inmunológico más fuerte, te vas a enfermar menos. ¿Cuánta gente cree que la sangre de algunos animales, el tener contacto, puede llegar a tener un efecto en ellos? Y le ponen fe a eso, a esos ritos. Pero aquí hay una sangre preciosa de un cordero que fue sin mancha y sin contaminación, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, avancemos un poquito y quiero hablarle algunos versos que nos van a ampliar este concepto de por qué es una preciosa sangre. Por supuesto, la Biblia habla de una variedad, una cantidad de versos con respecto a la sangre. Veamos este primero. En Josué capítulo 2, verso 18 dice: a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón rojo a la ventana por la cual nos has descolgado. Reunirás junto a ti
en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Verso 19, cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza y nosotros quedaremos libres. Pero si alguien pone su mano sobre cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza. Esta es la historia de un pueblo, de una nación llamada Israel, que recibe una promesa. Y la promesa que le da el Señor es que te voy a sacar de Egipto, te voy a introducir a una tierra abundante. Ahí en esa tierra vas a encontrar abundancia, prosperidad, no te va a faltar nada. Y en esa promesa, el Señor le dice, solamente tienen que ser reforzados y ser valientes. No vayan a temer, esfuércense, no desmayen, porque van a conquistar esa tierra. Yo ya se las entregué, pero ustedes tienen que conquistarla con la espada. Y aparece la historia de un hombre llamado Josué, un hombre que es llamado por el Señor para ser el líder de Israel y llevarlos a la tierra prometida. Miren, nosotros estamos aquí para disfrutar de las promesas y de la abundancia que el Señor tiene para nosotros. Nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo para que vivamos una vida abundante. Y ahora el primer obstáculo que ellos encuentran antes de poseer esa tierra, cruzando el Jordán, se encuentran con una ciudad llamada Jericó. Una ciudad fortificada, una ciudad que era una fortaleza, era una ciudad donde nadie podía entrar a esa ciudad porque sus murallas eran muy anchas, eran muy fuertes, era una fortaleza Jericó. Los enemigos se encontraban allí con una fortaleza que no podían vencer a sus enemigos, a su rey, ese rey de Jericó. Pero la Biblia habla que 2 espías entran, porque el Señor envió primero a estos espías para reconocer la tierra, y la primera ciudad que encuentran es Jericó, y entran 2 espías y se encuentran en esa ciudad llamada Jericó a una mujer llamada Rahab. Si usted quiere pensar, eran 2 espías, pensemos que era el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Y en esa ciudad había una mujer de una reputación que era reconocida, la casa de Rahab. Dice la Biblia que era una ramera. Por favor, quiero que usted piense lo que la imagen, lo que la gente conocía a Rahab. Tenía una casa, quizás era una casa de citas, quizás era una casa donde se comercializaba. Era una mujer que no tenía una buena imagen ante Jericó, pero esta mujer había escuchado de cómo Dios les había dado la victoria al salir de Egipto. Esta mujer había escuchado de cómo el Señor había abierto el Mar Rojo y ellos pudieron pasar en seco. Ella empezó a escuchar de las maravillas que Dios había hecho con Israel. Y esta mujer, como era cananea y tenía otros dioses, pero con las noticias que escuchaba esta mujer, déjeme pensar que ella dijo: algún día voy a conocer a este pueblo, algún día voy a conocer a alguien que sirve a este Dios, porque ella dice la palabra que cuando llegaron los espías, ella los ocultó. Es decir, ella se dio cuenta del Dios que tenían estos espías. Y ella dijo: yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero conocer al Dios de ustedes, yo quiero dejar esta vida que hasta ahora he tenido y quiero una transformación en mi vida. No tenía una buena reputación esta mujer, pero ella tomó una decisión. Ella tomó la decisión de recibir, déjeme pensar, a estos 2 testigos, a Cristo y el Espíritu Santo. Los ocultó y la señal para que su familia no muriera en este ataque, porque ellos venían los espías a conquistar, tenían que luchar por esa ciudad y los estaban
persiguiendo, pero ella los oculta. Dice la palabra que los ocultó y que les dijo, estos 2 espías le dijeron a ella, mira, para que tu casa no sea destruida, para que tu casa esté guardada, vas a poner, interesante, vas a colocar ahí un cordón rojo. Un cordón rojo. Entonces cuando miren ese cordón rojo, los que entren, esa casa no se va a tocar. Ahora quiero relacionarlo con 1 Juan 1:7, porque dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos que comunión que unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús que nos limpia, le pregunto, de algunos pecados, nos limpia de todo pecado. Den un aplauso al Señor, porque esta mujer, alguien podría decir, pero Rahab, pero ¿saben a qué se dedicaba Rahab? ¿Saben la vida que tenía Rahab? ¿Saben la casa que tenía Rahab? Dice la palabra que esos muros cayeron cuando los israelitas, a través de la alabanza, de sonido, de shofar, dieron 13 vueltas alrededor de esas murallas. Hubo una implosión y cayeron esos muros, pero la casa de Rahab sobrevivió. La casa de Rahab se sostuvo ahí porque había una señal de un cordón rojo. Es decir, esta mujer le vino una limpieza. El Señor pudo limpiar su vida, el Señor limpió su pecado, el Señor limpió su pasado. Mira, hay personas que no pueden olvidar su pasado. Hay gente que se siente acusada por los pecados que hizo en algún momento de su vida. Pero quiero decirte esta tarde que al participar de esta ordenanza, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa si en la mañana, ayer, el viernes, hiciste algo que ofendió al Señor. Dice su palabra que si lo haces en fe, reconociendo tu falta y mi falta, esa sangre nos va a limpiar. Y vas a olvidar ese pasado. La Biblia habla de esta mujer que aparece en la genealogía, en los evangelios. Y alguien dirá, pero si en esa genealogía que aparece Jesús, tendría que haber gente, solo gente que no cometió ningún pecado, ninguna falta. No, aparece en esa genealogía como una muestra que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todo pecado y borrar toda memoria del pasado. Es una preciosa sangre. ¿Por qué? Porque nos limpia. O sea, en el Antiguo Testamento se necesitaban cuántos corderos, cuántos galones de sangre derramaron en el Antiguo Testamento para que ellos fuesen perdonados. Pero dice el Señor, solamente con mi sangre, la sangre de ese cordero. Si tú entiendes este acto, si reconocemos nuestra condición y nos apartamos, alcanzamos misericordia, dice el Señor, yo te limpio, te voy a limpiar. Mire, cuando usted tiene una ropa que usted valora mucho, le costó mucho y tiene una mancha, usted dice, Dios mío, ¿y ahora cómo le hago? Quizás prueba en la casa, no le sale la mancha, pero usted busca la manera, lo lleva a la dry clean, pero alguien que le ayude a quitar esa mancha. Y su sangre es preciosa porque nos limpia de todo pecado. Den un aplauso al Señor, aleluya. Mire, qué limpieza. ¿Quién puede hacer eso? Solo su sangre. Y usted dirá, pero ¿por qué la sangre? ¿Por qué el vino? ¿Por qué se relaciona la sangre de Cristo con el jugo de uva? Con el vino. ¿Por qué? ¿Por qué no con otro líquido? Porque cuando usted ve la palabra sangre en el hebreo, viene una palabra que es dam. Y esa palabra significa sangre de un animal o de un hombre. Por analogía, jugo de uvas. Entonces,
en esta copa que hoy vamos a participar es su sangre, que cuando nosotros bebemos esa copa ya es parte de tu vida. Nadie puede sacarte ese jugo de uva que es su sangre que entró a tu ser interior para poderte limpiar. Déjeme darle otros versos, porque en Éxodo capítulo 12, verso 23 dice: porque Jehová pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta, y no dejará entrar en vuestras casas el destructor. Por favor, tome nota de esto: el destructor para matar. Eran tiempos difíciles. Estos versos del capítulo 12 de Éxodo, recordemos que Moisés de nuevo llega y se presenta delante de Faraón para sacar al pueblo de la esclavitud. Él conocía los protocolos porque había sido formado ahí en la casa del Faraón, y de pronto él dice: me envía el yo soy. Y el Señor lo envía con respaldo a Moisés, y en ese respaldo envía el Señor juicios. Eran juicios para tocar el corazón de Faraón y que permitiera que Israel saliera libre de esa esclavitud. Pero eran momentos de dificultad, porque como que fueron incrementando esos juicios, como que el Señor fue ampliando ese trato con Faraón y los egipcios. Y dice la palabra que llegó el momento que era la muerte de los primogénitos. Mire, Faraón estaba tan endurecido que venía una plaga, venía un juicio, decía: sí, yo lo voy a dejar ir. Y después, cuando se terminaba la plaga, no lo voy a dejar ir. Y así estaba él, hasta que el Señor dijo: bueno, aquí viene esto, viene la muerte de los primogénitos. Van a morir el primero de cada familia y también sus animales. Por favor, era un tiempo de dolor, ver el llanto, las familias, pero Faraón, para tocar el corazón de Faraón, y dice la palabra que los únicos que fueron protegidos eran aquellos que tenían en los dinteles y en los postes una marca de sangre. Entonces venía el destructor, y por eso es Passover, es altar, es la celebración de la Pascua, porque miraba una casa que estaba la sangre en los postes y en los dinteles, se saltaba el destructor. Miraba la otra casa, se saltaba esa casa y no llegaba la destrucción a esa casa. El Señor solamente les dijo dos cosas: cómanse el cordero, porque era un cordero que ellos tenían que comerse. Miren la figura. Lo pasaban por fuego, era todo un protocolo, pero muy interesante. Y le dice el Señor: no vayan a salir de su casa, solamente coloquen ahí como una señal la sangre. Y usted mira, pero eso era en Egipto, pero dice el Señor que nosotros somos una casa, donde cuando tenemos la sangre de Cristo en nosotros, el Señor nos da protección. El Señor nos protege, el Señor nos cubre. Mire, ¿qué es lo que queremos todos cuando salimos por la mañana? Que el Señor nos proteja, que durante la mañana, que durante el día, que durante la noche, cuando regresemos, que estemos protegidos. Dice el Señor: mi sangre te va a proteger, mi sangre es suficiente para cuidarte de esta potestad, porque era el destructor. Mire, tenemos ataques. Podemos tener ataques en nuestra familia, podemos tener ataques a través de enfermedades, de problemas, ataques que nos pueden venir, pero dice el Señor: aquí hay una solución contra ese destructor, contra esa potestad que se quiere levantar contra tu vida, tus finanzas, tu salud, tu familia, tus hijos. Bebe la copa esta tarde, que a través de esa copa vas a recibir protección, porque es la sangre de Cristo dentro de ti. Dele palmas al Señor. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que
destruía a los primogénitos. Este acto, mire, por la fe hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo en fe. Como todo lo que hacemos para el Señor, hay que hacerlo en fe, porque por la fe se celebró la Pascua. Entonces cuando creemos en esta ordenanza, y aquí hay un hombre que otra vez Moisés, que él dijo: Señor, tú has sido nuestro refugio, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Mire, esta sangre tan preciosa nos protege, que dice la palabra: no tendrás temor de flecha que vuele de día, ni peste en la noche. No tendrás temor alguno. Caerán a tu lado 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No tendrás ningún mal en tu casa, en tu morada. No te sobrevendrá ningún mal, porque yo le he ordenado a mis ángeles que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuánto lo creemos esta tarde? Es la sangre de Cristo que nos protege, porque sabemos que nos enfrentamos a un mundo de tinieblas que nos quieren quitar la paz con noticias, pero dice el Señor: yo te voy a proteger, yo te voy a proteger. Solamente pon fe en este acto, participa de este acto. Ningún mal habrá de sobrevenirte. Cuando dice ningún mal, ningún mal, ninguna calamidad llegará a tu hogar. ¿Cuánto lo creemos esta tarde? Ninguna calamidad. ¿Quién hace esto? La sangre de Cristo. Llega la calamidad, llega el mal, llega la peste, y de pronto cuando ves que en tu hogar está ahí la sangre de Cristo como señal, aquí no entro. Y mira tú la señal ahí que la tienes dentro de tu ser: aquí no entro, aquí te estoy protegiendo, aquí te estoy cuidando. Mientras otros no pueden dormir porque están preocupados si van a amanecer, el Señor te dice: yo estoy contigo 7 días a la semana, 7 por 24. El sol y la luna no te hará daño, dice el Señor, porque yo seré tu sombra a tu mano derecha. Mire qué hermoso. Ningún mal. Cuando dice ningún mal, es que ningún mal, porque el destructor es una potestad que quiere destruir hijos, destruir matrimonios, destruir hogares, destruir economía. Pero dice el Señor: detente, le dice la potestad. Aquí hay alguien en esa casa, aquí hay un hogar, que aquí está mi sangre. No olvido el testimonio de una hermana. Es real. La hermana dice, ella cuenta la historia, pero dice que entró un ladrón a su casa. Y el ladrón, pues usted sabe que los ladrones entran donde pueden encontrar una oportunidad o donde hay algo valioso. Y el ladrón entró y vio una mujer allí, la vio ensangrentada, que el mismo ladrón llamó al 911. Y dice: oiga, le dice, aquí hay una mujer ensangrentada. Como dice, aquí no me vayan a echar a mí que yo no fui. Yo venía a robar aquí, pero aquí hay una mujer que está ensangrentada ahí, pero ahí los dejo y me voy, dijo. Y cuando, mire, lo que este hombre vio es que había una mujer que estaba llena de sangre. Pero esta mujer siempre oraba y le decía: Señor, tu sangre me cubre, Señor, tu sangre me protege, Señor. Él vio una mujer con sangre, rodeada de sangre, pero quien estaba ahí era la sangre de Cristo en esa mujer. De un aplauso al Señor. Eso es lo que vio él. La vio ensangrentada. Digo: yo me voy de aquí, dijo. Él es nuestro refugio, nuestra protección. Nuestra protección en el calor, nuestra protección en el frío. Es lo que hace la sangre, es una protección de nuestro hogar, para que la potestad no cause destrucción. Mire, yo sé que es lamentable lo que sucedió hace algunos años, como hay gente que partió de esta tierra
una, un virus como terrible por 2, 3 años, la humanidad, cuánta gente murió. Pero le digo algo, en esta congregación nadie partió de esta tierra cuando vino eso. Le digo, yo sabía que otros de otras congregaciones se habían muerto y no estaban, pero bueno, Dios tendrá sus propósitos, pero qué cosa que en esta casa no sucedió eso. Sin duda alguna Dios nos ama y nos sigue amando. Doy un aplauso al Señor. Mire qué hermoso. En Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais como lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces, esta sangre, ¿sabe qué? Nos acerca a Él. Yo no sé si usted ha visitado, me imagino que sí, de repente ha estado en lugares donde hay un estadio, donde hay una reunión multitudinaria y de repente usted quiere, agarra un ticket, dice, bueno, este es el que encontré, este es el que puedo pagar, y ya estando ahí, dice, aquí lo veo, aquí veo bien, pero quizás en tu corazón dice, me hubiese gustado estar más cerca, porque ve los que están ahí cerca. Esta tarde estamos cerca del Señor, porque si no, no hubiese venido usted, pero yo creo que estamos cerca, pero queremos estar más cerca de Él, porque la sangre de Cristo nos acerca. Y cuando estamos cerca de Él, podemos obtener bendiciones. Había un hombre, un jovencito, en Lucas 15:13, no muchos días después, habiendo juntado todo el hijo menor, se fue a una región lejana y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, él no quería control, él quería independencia. Él no quería disciplina, corrección. Él dijo, no, me voy de mi casa, y se fue lejos. Y ahí usted sabe la historia, cómo le fue, queriendo comer las algarrobas que comían los cerdos, que es el trabajo más simple en Israel, es cuidar cerdos. Y eso es lo que él quería. Pero se alejó de la casa de su padre. Pero llegó el momento que él reaccionó y dijo, no puedo estar lejos de la casa de mi padre. Si yo antes estaba allí comiendo lo que me daba, la ropa me podía cambiar, él tenía suficiente ropa, alimento, ahí estaban los jornaleros que me cuidaban, que me servían, y ahora no, yo necesito volver a estar cerca de mi padre. Dice la palabra que él reaccionó, reconoció en una parábola que por lo menos 12 veces se menciona la palabra padre, que más que la parábola del pródigo es la parábola del padre de amor, porque ese padre le demostró todo el amor que le tenía, lo recibió, él se acercó, lo besó, le dio un abrazo, le dio la bienvenida, porque cuando estamos cerca de él sentimos el calor del Padre, sentimos la bendición del Padre, sentimos la promesa del Padre, podemos accesar las bendiciones, a la herencia que el Señor tiene para nosotros. Todo eso podemos recibir cuando nos acercamos a Él. ¿Cuántos queremos estar más cerca de Él? ¿A través de qué? A través de la sangre preciosa podemos acercarnos a Él, porque la Biblia dice que Jacob llamó a sus hijos y les dijo, acérquense, les voy a hablar acerca de su futuro. Quiero que oigan, pero también quiero que escuchen, porque hay gente que oye, pero no escucha. Y hay que oír, pero hay que escuchar. Porque mire, lo más precioso es cuando podemos oír la voz de Dios. Yo creo que el pródigo escuchaba en su mente, queriendo volver a escuchar la voz de su papá, que le decía, hijo, aquí está, mira,
el alimento para hoy, aquí están los bienes, aquí está tu bendición como hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Lo que él más extrañaba era la voz de su padre. Cuando nosotros nos acercamos a través de la sangre de Cristo, el Señor empieza a hablarnos a nuestra vida. Y eso es hermoso cuando podemos nosotros oír y escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando ese ser que usted ama no escucha la voz? No le habla. No le habla. Se resintió, no le quiere hablar. Hay una molestia ahí, no le quiere hablar. Está resentido, no le quiere hablar. Mire, eso es terrible. Que nos dejen de hablar. El silencio nos puede destruir relaciones. Pero hoy, a través de esta sangre preciosa, ¿sabe qué? Nos podemos acercar a Él para escuchar su voz. Porque necesitamos escuchar su voz. Queremos tomar decisiones, necesitamos escuchar su voz. Queremos que Él nos hable con respecto a un problema, una necesidad en el lugar, queremos escuchar su voz. Queremos salir de una situación, queremos saber cómo salir de esa situación a través de escuchar su voz. Déjeme darle otros puntos esta tarde. Porque Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente. Qué precioso. Con su sangre Él compró para Dios a gente de toda tribu, toda lengua, pueblo y nación. Así que aquí no importa dónde naciste, de dónde vienes, no importa tu nacionalidad, no importa de dónde eres. Aquí estás, tribu, lengua, pueblo y nación. Esa sangre que nos compró nos permite a nosotros, ¿sabe qué? Tener un cántico nuevo, que hay una alabanza en nuestro corazón. Cuando antes no podíamos cantar por las luchas, el dolor que estábamos padeciendo, no habían canciones en nuestro ser, en nuestra voz, porque nos robaron la alegría, nos robaron el gozo, nos robaron la oportunidad de cantarle. No había alegría por la condición en que estábamos. Pero la sangre de Cristo nos dio este hermoso privilegio de tener un canto